El Imperio Carolingio. Buenas tardes, hoy tengo el gusto de presentarle el Imperio Carolingio. Mi grupo está representado por Andrea Booth, Rudy Andrade, Milagro Batista, Keren Valiente, Rafael Maes y mi persona, Amir Aguilar. Da lo mejor de ti. Lo que planees ahora lo cosecharás más tarde. Introducción. El Imperio Carolingio fue un estado de temprana Edad Media, fundado por el rey de los francos, Carlomagno, que lo gobernó entre el 768 y el 814, luego de la muerte del Pipino, en el 768. El Papa brindó apoyo a su hijo, Carlos, que pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Carlomagno, a la muerte del rey Pipino en el 768, el reino se repartió entre sus hijos, Carlos y Carlomán. Tras diversos enfrentamientos entre ellos, casi se provocó una guerra entre los hermanos, pero la repentina muerte de Carlomán en el año 771 lo evitó. Esto dejó a su hermano Carlos como el único rey, quien posteriormente pasaría a ser conocido como Carlomagno. Era un personaje poderoso, inteligente y relativamente culto, que se convertiría en una leyenda para la historia posterior, tanto de Francia como de Alemania. Carlomagno estableció el equilibrio entre el poder del emperador y del papa. A partir del año 772, Carlomagno emprendió una larga guerra, en la que se conquistó y derrotó a los sajones, para incorporar sus territorios al Imperio Franco. Esta campaña se sumó a la práctica de líderes cristianos no romanos que provocaban la conversión de los vecinos por la fuerza. Los misionarios católicos francos, junto a otros de Irlanda y de Inglaterra anglosajona, habían penetrado en territorio sajón desde mediados del siglo VIII, resultando en un aumento de los enfrentamientos con los sajones que se resistían a los empeños misionarios, acompañados de incursiones militares. El principal oponente sajón de Carlomagno aceptó ser bautizado en el 785 como parte de uno de los acuerdos de paz, pero otros líderes sajones continuaron con la lucha. Tras su victoria en el 782 en Verden, Carlomagno ordenó la matanza masiva de miles de prisioneros sajones paganos. Tras varios levantamientos más, los sajones sufrieron la derrota definitiva en el 804. Esto expandió el imperio franco hacia el este, hasta el río Elba. Para poder cristianizar con más efectividad a los sajones, Carlomagno fundó diócesis, entre las que se encuentran las siguientes: Bremen, Münster, Paderborn y Osnabrück. Al mismo tiempo, entre el año 773 y 774, Carlomagno conquistó a los lombardos, incluyendo de esta manera el norte de Italia en su esfera de influencia. En el año 788, Tasilón III, duque de Baviera, se rebeló contra Carlomagno. Tras aplastar la revuelta, este incorporó Baviera a su reino. Además de expandir los horizontes de sus dominios, redujo de manera drástica el poder y la influencia de su familia, hasta el 796. Carlomagno continuó expandiendo su reino todavía más hacia el sureste, hasta la actual Austria y partes de Croacia. De esta manera, Carlomagno creó un reino que alcanzaba desde los Pirineos al suroeste, incluyendo el hecho una zona del norte de la península ibérica, pasando por casi toda la Francia moderna, a excepción de Bretaña, y al este la mayor parte de la actual Alemania, incluyendo el norte de Italia y la actual Austria. Carlomagno se había erigido en líder de la cristiandad occidental, además de impulsar un renacimiento carolingio en la cultura literaria, gracias a su apoyo a monasterios como centros de enseñanza. El día de Navidad del 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador que gobierna el Imperio Romano, obviamente en Roma, en una ceremonia presentada como inesperada. Esto originó una serie de disputas con los bizantinos por el nombre del Imperio Romano. Tras una primera protesta por la usurpación en el 812, el emperador bizantino Miguel I Rangabé reconoció a Carlomagno como emperador, pero no como emperador de los romanos, título que se reservó para el bizantino como verdadero sucesor de los emperadores romanos. La coronación sirvió para dar legitimidad permanente a la primacía carolingia entre los francos. Tras la muerte de Carlomagno en el 28 de enero del 814 en Aquisgrán,
fue enterrado en la Capilla Palatina. Buenas tardes, maestros y compañeros todos. Tengo el gusto de decirles la charla sobre el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio nace cuando el mayordomo de palacio, el Breve, llegó al poder de los reinos merovingios. Su hijo heredó el trono y se coronó como rey de todos los francos. Pero a Carlos Magno eso no le bastaba y decidió emprender la conquista de Europa Central. Muchas gracias. Invasiones del siglo IX. El Imperio Carolingio se desintegró rápidamente debido a las invasiones de algunos pueblos que azotaron a Europa desde el siglo IX. El aumento de su población y la escasez de alimento impulsaron a estos grupos a saquear entre los pueblos invasores. Estuvieron los sarracenos, los húngaros y los eslavos. Los sarracenos eran piratas musulmanes que sus bases estaban en la península ibérica y el norte de África. Se realizaban en expediciones para saquear las costas de Francia e Italia, instalarse en la isla de Sicilia en el puerto de Torento, en el sur de Italia, en el año 803. Sus incursiones afectaron en el tráfico comercial del mar Mediterráneo. Proveniencia de las islas del sur. Los húngaros magiares eran pueblos de origen mangal que provenían del sur Rusia. En el año 875, las bandas magiares atravesaron los Cárpatos y se establecieron en la región de Panamá, cerca del río Danubio. Los eslavos provenientes de la llanura rusa atacaron Germania y se establecieron en varios puntos de Europa del Este. Son los antecesores de distintos grupos nacionales como los rusos, los polacos, los serbios y los checos, etc. Los vikingos, invasores más importantes y de mayores consecuencias, los protagonizaron los vikingos, también llamados como hombres del norte. Los vikingos habitaban en la región de Escandinavia, de Europa del Este, y eran un conjunto de población con lenguas y culturas muy comunes. Muchas gracias. Buenos días, profesora. El día de hoy tengo el gusto de hablarles sobre la división y decadencia del Imperio Carolingio. En un día como hoy, en el año 843, se formó el Tratado de Verdún, que dividió el poderoso Imperio Carolingio de Carlomagno entre sus tres nietos y finalizó en la Guerra Civil Carolingia de 3 años, anunciando la formación de los países modernos de Europa Occidental. Carlos el Calvo recibió el reino franco-occidental, que al final se convirtió en Francia. Luis el Alemán recibió el reino franco-oriental, que luego se convirtió en Alemania, que se extendió desde los Países Bajos hasta el norte de Italia, que luego se formó en partes de Bélgica moderna, Holanda y Suiza, y tomó gran parte de Italia. Una vez que fallece Pipino en el año 768,
el reino queda en decadencia, ya que el territorio fue dividido nuevamente entre los nietos mayores de Pipino, quienes eran Lotario, Luis y Pipino. El imperio no tenía comercio, solo cosechaban y producían alimentos para satisfacer sus necesidades, y lo que quedaba era donado a las iglesias. Muchas gracias. Muy buenas, profesora. Para mí es un placer hablar sobre el legado cultural, artístico y literario de Carlos Magno. A nivel cultural, Carlos Magno convirtió a Aquisgrán, que era la capital del Imperio Carolingio, en uno de los mayores centros culturales del imperio. El legado literario se convirtió en el centro de producción de libros. Las bibliotecas se enriquecían de libros que provenían de Irlanda, Italia y España. Pero el legado artístico es la Capilla Palestina, levantada en la ciudad de Alemania, de Aquisgrán. Se consideraba el monumento principal de arte carolingio y fue originado la iglesia privada del Palacio de Invierno que mandó a construir el emperador Carlos Magno. Muchas gracias.